Ahora, los exegetas han tratado de preguntarse, bueno, pero ¿qué relación hay entre este centurión y este muchacho? ¿Por qué el interés del centurión por este muchacho? Y entonces yo aquí quiero dar algunos argumentos que son indicios, vuelvo a decir, simplemente probabilidades, para sugerir que podía ser el amante pasivo de esta relación con el centurión. En primer lugar, tenemos la literatura extrabíblica. En la literatura extrabíblica, la palabra pais suele ser utilizada en el sentido de el amado o favorito en una relación homosexual. Vuelvo a decir, por Mateo no lo podemos saber, Mateo lo deja de una manera indeterminada, pero la literatura de aquella época en griego sí la utiliza con ese sentido, por sirviente o por siervo. Yo creo que no es correcto en el caso de Mateo traducir la palabra siervo o sirviente. ¿Por qué? Porque la palabra siervo o sirviente en griego es doulos y Mateo es muy cuidadoso con las palabras, sabemos que es bastante, en eso, bastante preciso. Y además, en el mismo texto que utiliza la palabra pais, utiliza la palabra doulos en otro sentido. Fíjate, aquí pongo el texto del relato que estamos viendo, y aquí más adelante él habla de su sirviente y usa la palabra dulos. En cambio, al principio, cuando va a pedir por su enfermo, usa la palabra pais. O sea que él mismo está distinguiendo como que se trata de dos figuras diferentes. Entonces, yo creo que no corresponde traducir en el caso de Mateo por sirviente. Otros piensan que podría ser hijo, y creo que tampoco corresponde porque en griego hijo es huios y Una observación. Una, es cierto que país en el mundo griego puede significar eso que tú dices. Pero hay que tener en cuenta que probabilísimamente Mateo es un judío que escribe probablemente para judíos en la zona de Siria, judeo-cristiano, aunque su comunidad esté compuesta también de gentiles. Es posible que precisamente por eso la palabra país, que en el griego clásico podía tener muchísimas veces no solo el significado de hijo, sino o paidion, sobre todo en diminutivo, hijo pequeñito, sino que también el amante, pudiera estremecer a Lucas, porque ya Lucas escribe en Éfeso probablemente de gentiles, cuando a Mateo le gusta el variar las palabras y le gusta duplicar. Le gusta duplicar, y por eso no es extraño que emplee, por una parte, dulos con precisión, refiriéndose al ejército, a un siervo dentro del ejército, y pais refiriéndose a un siervo dentro de casa. Ten en cuenta que el pais, lo mismo que era un amante, designaba al esclavo nacido en casa en el mundo clásico, ¿eh? Y por lo tanto, el esclavo nacido en casa ciertamente es difícil que sea válido. La cual no corresponde traducir como hijo, y es que los centuriones no podían casarse ni tener hijos en aquella época. Eso fue un decreto del primer emperador Octavio Augusto en el año 13 a.C., a los oficiales de rango superior les prohibió casarse. Y esta prohibición fue levantada más tarde por Septimio Severo en el año 197, y aquí estamos, vamos a decir, en el año 30 o en torno al año 30, por lo tanto estamos en plena época de prohibición. Por lo tanto, no podemos pensar que se trataba de un hijo del centurión. Bueno, aquí podría terminar el tema, porque Round 2. Fight. No se puede saber si ese centurión estaba retirado o no retirado, con lo cual podía ya haberse casado o tener hijos. Con lo cual ese argumento de que no podían casarse, bueno, pues también puede fallar, porque ¿quién te dice que este señor no era, como yo digo, un hombre rico que ya le habían dado las 10 o 12 hectáreas y entonces no, ya podía haber tenido un hijo pequeñito? Unos momentos después. quería poder decir algo con respecto a lo que decía Antonio. Yo estoy completamente de acuerdo de que los cuatro argumentos que di para una traducción de país como el amante del centurión son, cada uno de ellos pueden ser fácilmente rebatibles. Creo que